Buenas tardes. Esto que ven ustedes desde esta terraza es Madrid. Y esta casa en la que estamos hoy, que se ha abierto por amabilidad de su familia para un equipo del arte de vivir, es la casa de un español llamado Joaquín Turina. Un español que este año habría podido cumplir 100 años. Un andaluz que nació en Sevilla, estudió en París y murió aquí en Madrid. Y esta que suena es su música. Queremos titular este programa Invitación a un viaje sonoro. Es un título que hemos tomado prestado de Rafael Alberti, que ya lo utilizó en su pleamar. Y les invitamos a ustedes a seguirnos a través de este pentagrama mágico que es una pantalla de televisión. Queremos hablar de nuestra música, queremos hablar de lo que ha sido y de lo que es la música española. Y si, como dijo Víctor Hugo, la música es un ruido que piensa, la de Joaquín Turina es una gracia que vuela probablemente, es un soplo de emoción española que nos estimula y que nos ayuda a vivir. Así por lo menos parecía considerarlo el propio Turina, que dijo que su música era el diario de su vida. De manera que para eso estamos hoy aquí, para hablar de la música española y para hablar, entre otros, de Joaquín Turina en el centenario de su nacimiento. El arte de vivir me parece un título precioso para hablar de mi padre. Él tuvo la rara virtud de saber captar y valorar todas esas cosas pequeñas que nos rodean y que a veces no apreciamos. Y además nos lo transmitió, nos lo dejó como herencia a todos nosotros, cosa que le agradecemos infinitamente. Él era muy ordenado en todas sus cosas y sabía elegir muy bien. A los 14 años, por ejemplo, pues él eligió ya a su mujer. La conoció, era una chiquilla de 14 años como él también. La conoció en la iglesia del Salvador, donde los dos iban a oír misa de 12. Y entonces él ya vio muy claro que aquella tendría que ser su mujer, hasta el punto de que no tuvo ya otra novia ninguna, ¿no? A los pocos años entraron en relaciones que casi fueron realmente casi relaciones por carta, porque él a los 20 años vino a Madrid y ya de aquí se fue a París y a Sevilla volvía únicamente en los veranos, en la Semana Santa, en Navidad también. Entonces tuvieron una larga correspondencia que en realidad nosotros lo hemos agradecido porque nos ha quedado una serie de postales que se escribían. Él escribía diariamente, 2 o 3 postales, pero era bastante para que le resumiera toda su vida, todo su quehacer allí, le expresara su cariño, sus proyectos. Son muy bonitas. Joaquín Turina nació el 9 de diciembre de 1882 en Sevilla. Estudió música en su ciudad natal y cursó la carrera de piano en Madrid y París. En 1905, con 22 años, se fue a París, donde vivió hasta el comienzo de la Primera Gran Guerra. Allí entabló amistad con los músicos más famosos del momento: Ravel, Debussy, Dindy, Smith. Su nombre irá ligado al de Manuel de Falla como consecuencia de la amistad que les une y las afinidades musicales que respiran sus obras. Turina cantó a Sevilla y Falla a Granada, aunque, como decía García Lorca, Granada es como el relato de lo que ya ha ocurrido en Sevilla. En 1946 fue nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 3 años después, el 14 de enero de 1949, moría en Madrid. Tenía 66 años. Después de comer se metía en el despacho a trabajar, eran sus horas sagradas de trabajo y ya no se le podía interrumpir, claro. Tocaba un rato el piano primero para entrar en ambiente y ya luego se ponía a componer hasta las 6 o las 7, no mucho más. No le gustaba agotarse, ¿no? Él decía que en 2 páginas diarias que era un buen ritmo de trabajo. Luego ya, claro, pues tenía que asistir a conciertos y cuando no tenía conciertos o otras cosas, pues iba al teatro. Le gustaba mucho el teatro, le gustaba también mucho el circo, las reuniones entre amigos en las que se hacía un poco de música. Recuerdo que asistía a las reuniones de Arbós, que le divertían mucho porque era una persona encantadora, ¿no? Otras veces aquí en casa pues también se reunía con los amigos, sobre todo el día de San Joaquín, le gustaba mucho que vinieran a felicitarle, él lo celebraba mucho ese día y era muy feliz con todas las cosas que le traían, le regalaban y eso. Disfrutaba mucho, como digo, con todas las cosas pequeñas, le encantaban las sorpresas. Después
Pues por la noche ya, a veces salía de noche también, claro, había conciertos o iba, como digo, al teatro. Le encantaba también la revista, le divertía mucho las revistas y era gran amigo de todos los cómicos aquellos, de Lepe, de Aladi, de aquel tiempo, todos le querían mucho. Y se colocaba siempre en primera fila porque eso sí, en todos los espectáculos le gustaba estar en primera fila. Entre los primeros recuerdos que yo tengo de mi padre, pues son los viajes continuos que hacía, porque él hacía muchas giras de conciertos, primero con el quinteto, luego con cantantes o violinistas, y no le gustaba que fuéramos a despedirle, le entristecían las despedidas, pero en cambio le encantaba vernos a todos en el andén cuando llegaba. Entonces mi madre pues cargaba con los 5 hijos, íbamos a esperarle, y luego regresábamos, como éramos muchos, para coger un taxi, pues regresábamos en aquellos ómnibus tan pintorescos y tan graciosos. Y después, pues también íbamos a las procesiones. Él era muy folclórico en ese aspecto, aunque las procesiones de Madrid no le gustaban a él mucho, claro, pero el caso era captar ese ambiente de la calle, de la gente. Las verbenas, también íbamos a la verbena, generalmente por la noche, cuando la ponían aquí en el Paseo del Prado, la verbena de San Juan. Y recuerdo que él no se subía a ninguna cosa nada más que en la noria. La noria le encantaba, eso sí, nos subíamos todos en la noria, todos menos mi madre, que se quedaba abajo porque le daba un pánico horroroso. Y pues comprábamos, qué sé yo, cosas, churros, y lo pasábamos muy bien con él. Además era un viajero estupendo. Yo cuando he ido con él a hacer viajes, no muchos desgraciadamente, pues me encantaba ir con él porque se le veía disfrutar con todas las cosas que veía, con cualquier manifestación de arte, de arquitectura, de pintura, disfrutaba muchísimo. Era incansable recorriéndose una ciudad por tal de ver todos los rincones. También recuerdo con mucho cariño cuando las vísperas de Navidad, el día de Nochebuena, nos reunía a todos en el despacho antes de la cena y tocaba su obra Navidad, que para mí es una obra preciosa y entrañable, ¿no? Tengo unos recuerdos gratísimos de ella, y nos tocaba Navidad y ya pues luego cenábamos todos en familia, en fin, que lo pasábamos muy bien con él. En esta casa compuso toda su obra ya una vez que vino de París y le gustaba mucho. Esta casa en realidad la eligió él, y yo creo que más que nada por la terraza, porque le gustaba muchísimo salir a la terraza, sobre todo en las tardes de verano, y contemplar Madrid desde allí, porque entonces tenía todavía mejor vista que ahora, pero en fin, de todas maneras le gustaba, disfrutaba mucho de la terraza. Es más, que su última obra se llama Desde mi terraza. La música de Joaquín Turina, uno de los compositores más representativos de eso que se llama en el mundo la música española, suena con especial resonancia en este centenario de su nacimiento. Hace solamente unos días, en Tel Aviv, la Orquesta Filarmónica de Israel, cuyo director habitual es Zubir Mehta, pero que en esta ocasión estaba dirigida por el español Jesús López Cobos, director de la Ópera de Berlín, interpretaba las danzas fantásticas de Joaquín Turina. Un equipo del arte de vivir se trasladó hasta Tel Aviv para seguir a esa gran estrella de la dirección que es Jesús López Cobos. Las danzas fantásticas de Turina, dirigidas por Jesús López Cobos, sonaban así en Israel.
trust me. If you don't trust me in Spanish music, okay, and please. Yeah, I want you to do 9, okay. Give me a... Figure 9, figure 9. Figure 9, yeah? Okay, 9, please. All. I think it's no problem. We don't need to. Let's go. Second one. Don't push the tempo. Ta 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 ta. I slow dance, not quick. Okay? Once more, please. Once more. Once more. Start, you know, okay, can you go down to the start, okay? Give me, please. Moderato, the 5/8. Beginning of the 5/8, moderato, all. Esta es mi tercera visita. En esta ocasión yo vengo a dirigir la Orquesta Filarmónica de Israel. Yo vine por primera vez hace 3 años, también invitado por la Orquesta de Israel, por la Orquesta Filarmónica, y fue una experiencia muy interesante. Lógicamente, la primera vez que se viene a Tierra Santa, yo creo que para todos nosotros de la civilización occidental supone siempre una gran impresión. Mi segunda visita, sin embargo, fue la más interesante, ya que yo vine dirigiendo la Ópera de Berlín al Festival de Israel en el Teatro Romano de Cesarea, y ahí se dio una circunstancia muy especial. Nosotros tocamos la ópera Nabucco, una ópera en la cual se trata de que los israelitas vuelven a la tierra prometida. Esta ópera era cantada, lógicamente, por alemanes, y recuerdo que la gran impresión de dirigir en Cesarea Nabucco se vio corroborada después por la impresión que le había causado a todos el hecho de que los alemanes viniesen a Israel a cantar una ópera vestidos de israelitas. Y en una cena de despedida que hubo, el embajador alemán aquí en Israel, como anécdota, decía que lo más interesante del festival había sido precisamente que los alemanes cantasen vestidos de israelitas y Jesús les dirigiera. Yo creo que fue una anécdota muy curiosa. Y en esta ocasión mi tercera visita es volver otra vez a dirigir la Filarmónica de Israel. Yo creo que la música tiene mucho que ver con el silencio de un desierto. Al fin y al cabo es el modo de interrumpir el silencio con unos sonidos. Una melodía viene a interrumpir precisamente el silencio. Y la música representa precisamente la situación anímica de una persona, que tiene mucho que ver con su silencio interior, con la capacidad que tiene de escuchar
Todo esto hace que la música tenga mucho que ver con un desierto también, con un silencio. Pero que es cierto que tiene mucho que ver con el desierto, la situación española, la situación musical. Pero hay una gran ventaja, que yo creo que el desierto tiene una posibilidad, es decir, la posibilidad de que lo rieguen, de que haya oasis. Yo creo que ha habido siempre oasis a nivel individual, es decir, ha habido en España siempre y sigue habiendo individualidades musicales. No nos han faltado nunca grandes solistas, grandes cantantes. Esos son para mí los oasis verdaderos dentro de la situación musical del país. Hay orquestas, pocas para el país, pensando en un país de 40 millones de habitantes, que prácticamente tiene 4 o 5 orquestas nada más. Eso para mí no es un oasis, ni muchísimo menos, es simplemente un pequeño reguero de agua. Yo creo que los oasis auténticos son las individualidades. Estamos en la suite Arthur Rubinstein de la residencia que tiene la Orquesta Filarmónica de Israel para artistas invitados. López Cobos está ante el momento de la verdad, esperando enfrentarse a su instrumento, que es la orquesta. ¿Qué siente ahora? Siempre es un imponderable antes de un concierto. Yo creo que es muy difícil saber lo que va a ocurrir. Son muchos elementos los que intervienen, son muchos seres humanos, cada uno con su humor, unos con una buena noche, otros con una mala noche, el director también. Y esto hace que nunca se sepa cómo van a salir las cosas. Por supuesto, la rutina, los años de dirigir, de ponerse ante el público, juegan un papel muy importante y en cierto modo, pues eso da una profesionalidad y una tranquilidad ante la hora de un concierto, pero yo no niego que verdaderamente siempre hay un pequeño cosquilleo antes de salir ante el público, precisamente por esos imponderables. Por supuesto, siempre Manuel de Falla es nuestro compositor más internacional, por lo tanto al que interpretamos continuamente. Yo creo que todas las orquestas además se alegran, a mí me lo decían algunos de los músicos esta mañana en el ensayo y en el ensayo del otro día, que se alegraban precisamente finalmente de tocar El sombrero de tres picos con un director español, una obra que está en el repertorio de todas las orquestas. Pero aparte de ello, yo quería también poner música de Joaquín Turina porque estamos en el centenario de su nacimiento. Es un compositor de la talla de Manuel de Falla, de Albéniz, está dentro de la primera fila de compositores españoles. Es una música muy brillante para la orquesta, para tocar. Hacemos las danzas fantásticas en este caso y para mí es un gran placer hacerlo aquí en Israel. Esa música de la que habla Jesús López Cobos se componía en este piano, justamente, y se escribía aquí, en esta mesa. Esa es la música de Joaquín Turina, que es parte esencial, ya para siempre, del patrimonio artístico español. Un patrimonio del que acabamos de tener hace unos días en Londres otra reveladora expresión, justamente bajo la batuta también de Jesús López Cobos. La semana pasada se estrenaba en el London Festival Hall, en la capital inglesa, el concierto para un divertimento del maestro Rodrigo, del maestro Joaquín Rodrigo. El arte de vivir estuvo también en Londres. Estamos en Londres, en el hotel donde se aloja el maestro Rodrigo. Aquí al otro lado de la ventana, bueno, está el Támesis, enfrente precisamente el Queen Elizabeth Hall, el London Festival Hall, donde se han celebrado los estrenos, el estreno del concierto como un divertimento del maestro Rodrigo, y también esta tarde se celebrará el concierto de Aranjuez en versión para arpa de Nicanor Zabaleta. Maestro Rodrigo, puede decirse, como se han dicho en algunos medios de comunicación españoles, que es una auténtica primavera musical española en Londres. ¿Por qué ha escogido usted precisamente Londres para esta primavera? Bueno, esto se ha escogido porque como el concierto yo lo escribí para un violonchelista inglés, pues claro, el estreno pues se ha hecho en Londres por la Filarmónica, que es una orquesta realmente muy buena, y he tenido la suerte de que dirigiera la obra nuestro López Cobos,
y el violonchelista ha sido Julian George Weber, eso es. Todos han tocado muy bien y el estreno constituyó un éxito extraordinario. Yo no me figuraba que sería tan grande. Es uno de los éxitos más grandes que he tenido yo en mi carrera. Se tuvo que repetir el tercer tiempo, la sala estaba abarrotada de gente y un entusiasmo muy grande. Estamos muy contentos. Hoy también se va a celebrar el concierto de Aranjuez, precisamente en esa versión que ha escrito, vamos, que ha para hecho Zabaleta, para sí, Zabaleta, está ¿no? aquí Nicanor, teniendo esa suerte, ha coincidido y esta noche iremos para aplaudirle. Vamos a oír esta noche. Este gran artista. Yo le hice una transcripción, un arreglo para arpa, resulta también muy bonito, muy cristalino, muy claro, y esta noche pues él lo dará él. Yo supongo que además se lo recordarás pues al hombre que la estrenó, el concierto de Aranjuez, para la guitarra, Regino Sáenz de la Maza. Sí, claro, que lo perdimos este año, desgraciadamente. Sí, ya hace muchos años que se estrenó el año 40 en Barcelona, precisamente en Barcelona se estrenó en el año 40. Usted, recordando a Regino y a otros músicos, como los que hablamos también en el programa, como Joaquín Turina, usted mismo, ¿cómo piensa que está la música en España hoy en Está día? muy bien. Turina fue un gran amigo mío y un hombre extraordinario, un gran músico. Ahora celebramos su centenario, precisamente unos cuantos compositores, por encargo de la Dirección General de la Música, hemos escrito unas obras de piano dedicadas a su memoria, que se estrenarán en Sevilla en el mes de octubre, el próximo mes de octubre, y lo recordamos así, con mucho cariño y con mucha admiración. Pero suele decirse que al español no le gusta la música, que por eso es tan difícil ver una música en España, escuchar. Va gustando cada vez más, afortunadamente. La juventud se interesa mucho cada vez más por la música. Claro, no puede compararse con la vida musical de Londres. Claro, Londres es muy grande y además hoy es quizá la primera ciudad musical de Europa, seguro. Y aquí hay mucha música, pero en Madrid se va haciendo. Cada vez más. Desde luego se dice que los conservatorios están siempre a rebosar de alumnos, ¿no? O sea, Sí, que no hay ni siquiera sitio para los alumnos. No hay sitio para tanto alumno. Entonces, ¿por qué luego no florecen todos estos músicos? ¿No llegan realmente a...? No es fácil. Hay muchos que empiezan con mucho entusiasmo y después se cansan, ¿verdad? Es difícil. ¿Usted se atrevería a hablar de una música española? Es decir, que existe una música española. Sí existe. Hombre, claro que existe, yo lo creo. Específicamente española. Sí, existe, yo lo creo. Hoy hay una floración de músicos grandes y se trabaja mucho, se trabaja bien. Nuestra generación pues ha dejado ahí un rastro grande y, en fin, ocupamos un buen puesto. Tan bueno como otro cualquiera, ¿no? Suele decir que su ascendencia mediterránea es la que le ha influido. Sí, yo soy de Sagunto, claro, y la influencia del Mediterráneo ahí está, ¿no? Pero yo también he sentido siempre un gran tirón por Castilla, ¿no? Por toda la tradición castellana antigua, la gran tradición del Renacimiento y de la Edad Media. Bueno, yo sigo mi tradición, yo escribo lo que a mí me gusta. Es decir, que si no me gusta a mí, pues creo que a los demás tampoco les gustará. Y sigo mi trayectoria. ¿Escribe para sí mismo? Entonces... Sí, bueno, siempre pensamos también en el público como muy natural, también, porque es el que nos ayude, el que nos asiste, y el que muchas veces nos aplaude. Y usted siente ese placer, además, supongo, de los éxitos, digamos, como el que se ha tenido aquí en Londres, ¿no? Sí, no me puedo quejar. De todas formas, ha renunciado tal vez demasiado prematuramente a formar parte de una vanguardia musical. Yo he sido la vanguardia de mi tiempo. Yo era en mi tiempo, yo figuraba en lo más extremo de la vanguardia. Pero claro, después ya uno se va tranquilizando y vienen otros. Pero, maestro, ¿usted cree que existe una vanguardia musical española? Sí, hoy sí, ya lo creo. Son muy numerosos. Muy numerosas. Y trabajan mucho, trabajan bien. Y publican. Y graban. Se han adherido al quehacer europeo y mundial en general y están a la vanguardia. Y la educación por la que empiezan los chicos más jóvenes, ¿usted cree que está bien orientada desde el principio? A pesar de estas dificultades de falta de espacio, de
falta incluso a veces hasta... Bueno, yo creo que en España falta enseñanza en los colegios. Por ejemplo, aquí en Londres, pues me decía ayer precisamente la embajadora que su niña que está en un colegio aquí inglés, pues que tienen 2 horas de música a la semana. Esto está muy bien, es suficiente, ya lo creo. Y esto falta en España también, es lo que falta. Y faltaría también que se hicieran conciertos para los niños. Aquí se hacen muy bien. Yo asistí hace unos años, cuando estuve otra vez aquí, asistí a un concierto infantil, un concierto para niños, y lo hacen muy bonito, muy claro, muy amable y muy divertido. Y todo esto falta un poco en España. De todas formas, ¿usted recuerda que cuando usted empezó a estudiar música, a aficionarse a la música, que eran otros tiempos quizá, que en aquella época a lo mejor se hacía todo con un poco más de poesía que hoy? Hoy es mejor, esto ha mejorado mucho. Y espero que mejorará mucho más, porque hace falta, porque el compositor, pues si el español, si no se impone en el extranjero, pues económicamente no puede vivir bien. España paga poco, se toca poca música, la radio paga muy poco, editores no hay muchos, y todo esto tiene que mejorar. Entonces, ¿usted piensa que realmente puede haber pocos músicos porque es difícil vivir de la música? No, músicos hay bastantes, ahora no nos podemos quejar, tenemos muy buenos intérpretes. Muy buenos son. Y tenemos muchos compositores que trabajan bien. Por ejemplo, en España es muy difícil encontrar instrumentistas de cuerda. Sí, muy difícil. Sin embargo, bueno, esto es una carencia que es bastante general. Nuestro yerno, Leonara, que es profesor del Conservatorio de Bruselas, pues también se queja un poco, aunque él tiene muy buenos alumnos, pero en España eso sí que flojea mucho. En cambio, en España tenemos el viento, que lo tenemos eso bien. No el viento atmosférico, sino el viento instrumentista. Eso está muy bien porque Valencia precisamente es una cantera formidable de instrumentos de viento. Pero de cuerda estamos muy escasos, muy escasos. Aparte del éxito que ha tenido de crítica y de público, en la obra del concierto para un divertimento, como un divertimento, ¿usted ha sentido alguna emoción especial cuando era interpretada por Julián Lloyd Webber? Sí, lo han tocado muy bien, lo ensayó López Cobos muy bien, el violonchelista es bueno, es un muchacho joven pero excelente, y resultó, como le decía yo antes, muy bonito y un verdadero triunfo para todos nosotros. Para todos, sí, sí. Y la orquesta estuvo muy bien, muy atenta. ¿Cómo es el público inglés en general? Para mí estupendo, magnífico. El jueves, en fin, se volcó, una de bravos, el público de pie, en fin, extraordinario, extraordinario. ¿Usted cree que existen públicos más entendidos que otros, dependiendo de los países? Sí, claro, porque hay públicos más cultos, públicos más avezados. Aquí hay mucha afición, en Londres hay ahora una afición a la música tremenda, muchísima afición. ¿Qué proyectos tiene usted para su vuelta a Madrid? Bueno, pues ahora cuando volvamos, mi mujer y yo, mi gran colaboradora, mi única colaboradora, mi insustituible colaboradora. Secretaria. Secretaria y todo. Y ahora volveremos, pues yo voy a estrenar en Valencia, va a estrenar nuestro yerno, unas canciones valencianas que acabo de componer, es lo último que he compuesto, hace 15 días que las terminé, las va a estrenar allí en Valencia, y también creo que se estrenará una obra que he escrito para coros y orquesta sobre palabras de San Francisco de Asís con motivo de su 8º nacimiento. Usted decía que 800 años. Que la casa se llenaba de franciscanos. Sí. Es un libro precioso, escrito por San Francisco, bueno, una maravilla. Las palabras son estupendas, extraordinarias. Y la obra también, y la música también. Creo que no está mal, me parece que ha salido algo bastante franciscana, muy sencilla. Y creo que se estrenará eso. Y también se estrenará el concierto de violonchelo, claro. La obra de la que hablaba antes para Joaquín Turina, la obra que escribió para piano. Sí. Sí, ¿puede contarnos algo más de esta Bueno, obra? son 3 evocaciones. Está en el parque, y después noche en el Guadalquivir y mañana en Triana. Es para piano, son 3 piezas breves. Y como le decía, se estrenará en octubre. ¿Qué recuerdo tiene usted del maestro Turina? Mucho, éramos muy buenos amigos
y como él era entonces comisario de la música, pues todas las mañanas íbamos al ministerio y nos tomábamos una copita de Jerez, que él era un gran conocedor del vino andaluz, que es natural, ¿no? Y pasábamos allí muy bien. Era un hombre... Era muy simpático. Jovial, muy cariñoso, muy modesto, como lo fue Falla también, que era un hombre modestísimo, y al cual yo le debo tantas cosas y tantos favores. Y allí en el ministerio con él lo pasábamos muy bien. El Premio Nacional de Música de este año le fue concedido al maestro Joaquín Rodrigo y a Nicanor Zabaleta, el mejor arpista del mundo, un donostiarra de 75 años que en su día fue un auténtico niño prodigio. De Nicanor Zabaleta se han dicho todos los elogios posibles e imaginables. Nosotros citamos a Gerardo Diego, quien dijo de él que es uno de esos excepcionales artistas a quienes hay que poner como término de comparación o como dechado inigualable cuando se trata de hablar de instrumentistas. El concierto de Aranjuez, ya sabe usted, es una obra para guitarra, originalmente se hizo para guitarra, que es popularísima en el mundo entero, es el concierto por autonomía, el concierto de guitarra que existe. No hay otro concierto tan maravilloso ni que haya adquirido esa popularidad. Yo un día, pues hojeando la obra, pues se me ocurrió, hombre, pues esto podría ir muy bien para el arpa, porque hay un factor de escritura para guitarra que se presta admirablemente bien para el arpa. Y se me ocurrió esa posibilidad y se la sugerí a mi gran amigo Joaquín. Felizmente él tomó la idea con todo entusiasmo, y fue así como en colaboración, ¿verdad? Pues yo me trasladé a Madrid, estuvimos trabajándola juntos unas cuantas horas, y él quedó muy satisfecho y doblemente quedé yo. El estreno de la obra en esta versión de arpa tuvo lugar en San Sebastián, hará como 4 o 5 años de esto. Y posteriormente pues he tenido oportunidad de tocarla en varios lugares. El estreno en Norteamérica tuvo lugar con la Orquesta de Filadelfia y con Ormandy, que la estrené y tuvo muchísimo éxito, a tal punto que uno de los críticos creía que iba mejor al arpa que a la guitarra. Eso yo no digo tal cosa, puesto que son dos aspectos completamente diferentes, tienen un colorido distinto, cada instrumento tiene características propias, y entonces pues no se puede comparar una versión con otra, son diferentes, cada instrumento tiene peculiaridades y modalidades propias. Ahora pues estoy encantado de hacer el estreno de esta obra hoy aquí, esta noche, en Londres. Este estreno es estreno en Inglaterra. Y vamos a ver, hoy día Inglaterra se ha convertido en el país de la guitarra. Nosotros hablábamos, sí, naturalmente, la guitarra es un instrumento español, fundamentalmente, ya a partir del siglo XVII, XVI, XVII, ¿verdad? Es un instrumento español con todos los grandes ejecutantes que tenemos, ¿verdad? Segovia, Yepes y unos cuantos más, ¿verdad? Maravilloso. Pero donde realmente ha encajado la guitarra, yo creo que es en este país, en Inglaterra. Es una cosa muy curiosa. Y tienen guitarristas magníficos, compositores ingleses actuales, contemporáneos, que están escribiendo para el instrumento. Y hay un resurgir verdaderamente extraordinario de la guitarra aquí en Inglaterra. Por lo tanto, va a ser una prueba de fuego por la que va a pasar el arpa esta noche al dar esta ejecución y estrenar yo la obra en el arpa. Y otra prueba de fuego puede ser el que sea una música española y además tantos nombres españoles. Rodrigo, López Cobo estos días también está... Sí, López Cobo, yo tuve la satisfacción de estar en el estreno de la obra del nuevo concierto de violonchelo de Rodrigo el día pasado, dirigido por López Cobos, que fue realmente un gran éxito. Y López Cobos pues estuvo magnífico también. Ahora bien, esta noche además se puede decir que es una noche española todavía en la que yo voy a tocar, porque también estreno otra obra aquí en Inglaterra, y es la obra, son el tema y variaciones que Turina escribió para el arpa. Es decir, la obra original fue para arpa y piano. También en ese caso se me ocurrió a mí, ¿por qué no transcribir la parte de piano a la orquesta y hacer una obra para arpa y orquesta? Se lo propuse, se lo sugerí a Rafael Frubeck,
Y el hombre le encantó la idea, pero me dijo, mira, yo creo que esto va a quedar mejor con orquesta de cuerda, y no con una gran orquesta. Por la naturaleza de la obra, que no es una obra de grandes proporciones, es una obra amable, simpática, y le dije, pues encantadísimo, ya lo creo. ¿Usted cree que en España es fácil que los músicos jóvenes realmente lleguen a ser unos virtuosos? ¿Usted quiere decir virtuoso el hecho ya de destacar y de salir adelante en una carrera, en una profesión, en esta de concertista? Pues claro que sí, que tienen oportunidad. Lo que pasa es que hay que luchar, hay que pelear, hay que perseverar, hay que ser constantes y no hay otra salida, en cualquier instrumento que sea, en cualquier carrera, en cualquier profesión. No existen muchos instrumentistas de arpa hoy en día. ¿Por qué? ¿Porque es un instrumento caro? ¿Porque es muy difícil su aprendizaje? Sí, esa es la causa principal de que el arpa no se desarrolle más, ¿verdad? El hecho simplemente de que es un instrumento caro, puesto que hay que gastarse una serie de miles de dólares para poder disponer de un instrumento. No es el caso de la guitarra, que por eso pues la guitarra la toca todo el mundo, porque una guitarra mala pues se puede conseguir, no sé, en $20. Unas cuerdas de nilón, pues otro poquito que se gaste y ya está, nada. Un arpa hay que gastar un mínimo de $2000 por tenerla, ¿verdad? O sea que nunca el arpa puede llegar a ser un instrumento popular. En la segunda frase tienes que hacer en la primera. Empieza a tocar, empieza. Ahí. Yo en este momento desearía, porque creo que además que es el único camino, lo he repetido siempre, desearía una educación musical, una política de educación musical mucho más seria, intensa y que ofreciese unos resultados para el día de mañana. Una política que por supuesto no va a dar resultados en los próximos 4 meses, ni 5 meses, sino en los próximos 10 o 15 años, pero que es la única salida. En el entretanto tendremos que importar músicos de fuera, tendremos que importar sobre todo músicos de instrumentos de cuerda, porque no existe la tradición en España. Yo acabo de presidir el mes pasado unas oposiciones a la Orquesta Nacional en la que han salido plazas de violonchelo, de violín, de contrabajo y no se han cubierto. Y sin embargo las de metal y de madera se han cubierto inmediatamente porque en España existe la tradición de las bandas y eso hace que haya músicos. En el momento en que haya más instrumentistas de cuerda, haya escuelas de enseñanza musical de instrumentos de cuerda sobre todo, habrá músicos de cuerda en España y por lo tanto será más fácil fundar orquestas nuevas. Yo creo, sin embargo, que esas nuevas orquestas hay que fundarlas trayendo elementos de fuera si es necesario, para crear un ambiente, para que ese círculo vicioso de que yo no estudio un instrumento de cuerda porque ¿dónde voy a tocar?, se rompa y efectivamente haya unas orquestas en las cuales hay unas posibilidades profesionales para los músicos jóvenes que están empezando. Se habla de la dura vida de un director de orquesta. Naturalmente los viajes forman parte de esa dureza. No siempre hay que subir a la fortaleza de Masada en Israel. Pero ¿qué más problemas tiene dirigir? Hombre, no es la dureza física, como muy bien dice. No se trata de que el hecho de que se sude como aquí a 30 grados en Masada. Yo creo que es una dureza más de tipo psicológico. La dificultad de la vida de un director de orquesta es el trato con las masas, es el tener que estar imponiéndose continuamente con una autoridad que muchas veces es solamente exterior, otras veces es una autoridad psicológica, que la causa el hecho de tener ya un nombre, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la dificultad principal. Sobre todo para un director joven. Hay que pensar que siempre un director joven, como cualquier director de orquesta, necesita de la orquesta, necesita de la colaboración de la orquesta para su éxito. Y eso no es fácil siempre, sobre todo para un director joven que se enfrenta con obras con las cuales no tiene experiencia, todavía no las ha hecho, se enfrenta con orquestas que sin embargo tienen mucha experiencia, que llevan años tocándolas, que llevan años
en contacto con directores famosos, etcétera. Entonces, para un director joven es muy difícil desde el principio. Es un círculo vicioso. Yo digo siempre que lo difícil es empezar, porque uno no tiene experiencia y por lo tanto sin experiencia no le dejan dirigir orquesta, pero al mismo tiempo no la hace sino dirige. Nosotros, aunque trabajemos mucho en casa y aunque preparemos mucho una partitura, mientras nos llega el momento verdaderamente de ponerse en contacto con la orquesta, la experiencia no la haces y por lo tanto no sabes nunca dónde están las dificultades, etcétera. Esa es la dificultad principal. El hecho después de tener éxito no es una cuestión mucho más exterior, es una cuestión también muchas veces de suerte, de estar en contacto con las personas adecuadas. El principio, sin embargo, es lo más difícil. Estando ya dentro, el trabajo que hay es suficiente, es mucho, por así decir, porque no hay tantos directores de orquesta y por eso el director de orquesta parece un ser raro, porque no existen muchos. Pero ya digo, lo principal de todo y lo más difícil es el comienzo. Yo comencé a estudiar música relativamente tarde, practiqué la música desde niño, sin embargo, y por eso siempre digo que la educación es lo principal. Cuando uno en su casa ha tenido la posibilidad de escuchar música, de practicar la música desde pequeño, se la encuentra uno sin querer, encuentra uno ya un campo fértil. Yo comencé, como digo, en otro campo completamente diferente, como es el de la filosofía. Yo había estudiado filosofía, estudié filosofía en las universidades de Granada y de Madrid, y después, poco a poco, y a través del coro y del canto coral, me encontré dentro del campo de la música. Yo tardé mucho tiempo en decidirme, porque era perfectamente consciente de la dificultad que significaba para un músico el abrirse camino profesionalmente en España. De eso era muy consciente y por lo tanto yo quería tener primero las espaldas aseguradas, quería saber que si no me dedicaba a la música tenía otra cosa detrás de mí, y al mismo tiempo eso me daba garantías para saber que si solamente tenía la posibilidad de hacer música en el nivel que a mí me interesaba y que creo que era el que me entusiasmaba, si no hacía eso tenía otra cosa que me servía de garantía para mi vida profesional del mañana. Por ello, yo prácticamente hasta que tuve 25 años no me decidí a seguir el camino de la música seriamente. Yo marché con 26 años a estudiar a Viena y a los 29 años es cuando terminé la carrera de dirección de orquesta. Sin embargo, yo tengo que decir que en eso a mí no me da en absolutamente ninguna pena. Creo que desde el punto de vista del instrumento es ideal empezar muy joven, y yo eso lo echo de menos, el no haber tenido un instrumento como niño para poder haberlo estudiado y dominar bien. Sin embargo, para el director de orquesta yo creo que es necesaria una época de maduración, y que esto requiere mucho tiempo, requiere muchos años. Un director de orquesta no comienza verdaderamente a rendir hasta que ha pasado los 50 años, y por ello yo creo que la vocación tardía para el director de orquesta no es ningún problema, sino muchas veces una ventaja. Los viajes de un director de orquesta. ¿Qué hace este año López Cobos? Bueno, viajes no tantos como antes, porque yo estoy ahora estable en Berlín durante 6 meses al año, pero siempre hay que viajar. Ahora estoy en Israel, de aquí yo marcho a Londres, luego voy a Viena, en verano voy al Festival de Granada, después en el mes de septiembre marcharé al Festival de Helsinki. O sea, siempre hay viajes. Yo creo que un artista, como se dice, siempre tiene por patria el mundo, y es importante, yo creo, estar en contacto con diversas orquestas, con diversos países, con diversas mentalidades. Es un mal necesario, un mal porque hoy día el viajar tampoco es tan agradable, y yo en ese aspecto estoy contento de no tener que viajar tanto como antes, pero yo creo que precisamente el conocer diversos países, el conocer diversas mentalidades enriquece también a un artista, y eso también es importante de cara al conocimiento de las obras, de la música, de las mentalidades. Yo creo que el hecho de viajar por el mundo enriquece mucho. ¿Cuándo va a ser ese viaje definitivo a España? Bueno, yo espero que sea pronto. Las circunstancias son bastante positivas, y si lo es, será a partir del año 83-84, la temporada 83-84. Nuestro viaje sonoro no es desde luego un repaso exhaustivo, porque no puede serlo nunca, o por lo menos casi nunca, un programa de televisión, pero no nos queremos despedir sin dejar de decir que nuestro país, España, ha sonado siempre muy bien, ha sonado muy bien desde los tiempos de Roma. Ya Marcial hablaba de la musicalidad de España. Los árabes dejaron aquí una herencia musical indudable. Ellos fueron quienes trajeron el laúd y la guitarra, y quienes anticiparon
el violín. En España han hecho música desde Alfonso X a Juan de la Encina, desde Antonio Cabezón a Juan Cabanilles, desde Cristóbal Morales a Tomás Luis de Victoria. En este país hemos patentado la zarzuela a partir de influencias italianas, como después haríamos con los automóviles, y cantamos desde Santurce a Bilbao y desde el Orfeó Catalá a Plácido Domingo cuanto el hombre pueda cantar para hacer cierta esa frase de Nietzsche, según la cual sin la música la vida sería un error.